bendiga en esta mañana. Comunidad Cristiana Sendas Antiguas les da la bienvenida una vez más en el Día del Señor. Nos gozamos, nos alegramos de que puedan acompañarnos cada uno de ustedes el día de hoy, amados hermanos. Gracias por sus vidas, gracias a Dios por su fidelidad para prepararse y disponerse en esta mañana para buscar del Señor. Qué tiempo tan glorioso, qué tiempo tan maravilloso. Hoy tenemos vida, tenemos salud, podemos respirar el aire que Dios nos da para que podamos glorificarle, alabarle y exaltarle. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos, que en esta mañana nos acompañan en el Día del Señor. Y como siempre, quiero dar gracias por cada uno de ustedes y agradecer también a mi Señor por nuestros hermanos de la familia de Sendas Antiguas, la iglesia local, amada familia, que saben cuánto les extrañamos y cuánto les amamos. Pero también, mis amados, queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan desde otros lugares, desde otros países incluso. Sean bienvenidos, amados, a este tiempo de celebración, de gozo y de alegría en la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Quiero invitarles ahí donde se encuentran en sus hogares a que podamos ponernos de pie. Enseñemos a nuestros hijos a honrar el Día del Señor, a que respetemos y honremos a nuestro Padre Celestial. Y aprovechando de eso, queremos también agradecer a Dios por la vida de todos los padres de familia, todos los papás que responsablemente toman el tiempo para instruir, guiar a sus familias en los caminos del Señor, también por supuesto para proveer a sus hogares y cuidar de sus esposas. Pero sobre todo queremos agradecer en esta mañana y tenemos que agradecer a nuestro gran Padre Celestial, el Padre de las luces, como dice Santiago 1:17, aquel que creó todas las cosas para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias a ti. Es un tiempo de visitación de tu Espíritu, lo creemos, Señor, un tiempo de refrigerio, un tiempo de alimento, Señor. Nuestra alma anhela que llegue el culto del día del Señor, tu día, Señor, para que juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer, podamos elevar nuestra adoración a ti y podamos recibir la instrucción también de tu palabra que tanto anhelamos, Señor. Padre, visítanos en esta mañana. Visita a mis hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares en este momento también. También aquí a los que estamos en este tiempo, Señor, celebrando este culto, Padre, oramos porque seamos guiados, dirigidos por ti, que todo lo que hagamos realmente dé gloria a tu nombre. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú seas exaltado, que tú recibas la adoración, porque solo tú la mereces, papá. Y queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, por todos nuestros hermanos también, Padre, que tú les has concedido ser padres y poder guiar e instruir a sus hijos en tus caminos. Pero también queremos darte gracias a ti, Señor, porque nos has adoptado, nos has llamado ahora tus hijos, te pertenecemos, somos tu familia, Señor, y en eso se goza nuestra alma. Así que es un día especial también, Señor, porque recordamos la paternidad tuya, que tú eres nuestro Padre, Señor, que tú cuidas de nosotros como aquel Señor que dio a su propio Hijo para rescatar y redimir nuestras almas. Así que vivimos confiados, Señor, y agradecidos, porque tú nos sustentas, tú nos provees, tú nos suples, tú nos sostienes, tú nos corriges, tú nos enderezas, tú nos guías, Señor, a toda verdad. Gracias por este tiempo, papá, y queremos pedirte, Señor, que durante este tiempo de adoración, Señor, ciertamente elevaremos cantos, entonaremos, Señor, estos cánticos que buscan exaltar tu nombre, tus proezas, tus maravillas, tus atributos, pero también anhelamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, ser abrazados por Él, Señor, ser consolados, restaurados y fortalecidos en la fe que tanta falta nos hace, Señor, en medio de los días difíciles. Gracias, Señor, por este tiempo y nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes,
presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor, el amor es nuestro Dios. Sobre la muerte él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor, el derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, aún en medio de nuestra infidelidad. Permítenos cada día conocerte.
Despierta en nosotros un corazón de gratitud. Permítenos vivir para la alabanza de tu gloria. Permítenos cada día contemplar tus maravillas y contar de ellas a todos aquellos que no te conocen. Gracias, precioso Dios. Te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Venganza el cielo por salvarme, transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, y
Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su cuidado tan especial que tiene Él por nosotros. Padre, gracias, Señor, porque en ti somos llamados más que vencedores. Pero Padre, también reconocemos una cosa en esta mañana. Separados de ti, nada podemos hacer. Por lo cual rogamos, Señor, en esta mañana que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú nos equipes, Padre, para hacer tu voluntad. Moldéanos, Señor, cámbianos, transfórmanos cada día, para que nuestro anhelo sea tu anhelo, para que nuestra voluntad sea tu voluntad, para que seamos sometidos a ti, Señor, en todo lo que tú nos demandas, en todo lo que tú nos pides, Padre, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, serte agradables, vivir vidas agradables delante de ti. Señor, a ti damos honor y gloria en esta mañana. A ti te damos gracias, Padre, porque santo es tu nombre, maravilloso y digno de ser invocado, digno de ser exaltado, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Y hoy nos hemos regocijado en esa adoración a ti, Señor. Gracias por este tiempo y este privilegio que nos concedes, Padre, porque nos recuerdas que sin ti nada podemos hacer. Separados de ti, nada podemos hacer. Sin Cristo no tiene sentido y razón la vida. Ciertamente hombres y mujeres caminan por la vanidad de sus pensamientos. Pero ahora entendemos una cosa, que hemos recibido un llamamiento celestial, un llamamiento santo, para vivir en la gloria de Dios, en tu presencia, en la comunión con tu Espíritu, pero también en la obediencia, caminando tomados de tu mano, proclamando el Evangelio eterno de salvación. Señor, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levántanos, Señor, para hacer tu voluntad, para no alejarnos de tus caminos, sino que siempre caminemos confiando en tu palabra y confiando en tus promesas. Hoy, Señor, queremos darte gracias también por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella hablas a nuestros corazones, nos ministras, Señor. Y hoy queremos eso, Padre, ser edificados en la verdad, que nuestras vidas se edifiquen, se construyan sobre la roca que eres tú, Señor, para que nada ni nadie nos pueda mover de ese lugar. Gracias por tu bendita palabra y a ti te damos gloria en esta mañana, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, porque no nos has abandonado, no nos has dejado, Señor. Nosotros seguimos en tus manos y tú permaneces en tu trono. Y eso para nosotros, Señor, infunde aliento, vida y esperanza al saber que tú eres nuestro Dios confiable, un Dios veraz, un Dios seguro y todopoderoso en el cual descansa nuestra alma. Oh Señor, este mundo es tan inestable, tan quebrantable, pero tú eres inconmovible, Señor. No hay nadie como tú, Padre eterno. Y a ti damos gloria en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos del Señor. Bien, mis hermanos, quiero pedirles, por favor, en esta mañana que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3. Hebreos se encuentra después de Santiago, así que no hay pierde. Encuentren Santiago, inmediatamente después van a encontrar Hebreos. Es muy sencillo, hermanos, solo hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Y aquellos que mueven rápido sus manos dentro de las Escrituras van a ser ágiles para llegar ahí. El tema de esta mañana, iglesia, lo hemos titulado Jesús o Jesucristo, nuestro Señor, es superior a Moisés. Y el enfoque que tiene, por supuesto, toda la epístola a los Hebreos es la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas. Pero principalmente el capítulo 3, que es el que vamos a compartir en esta mañana, tiene el propósito de resaltar o exaltar la superioridad de Cristo por encima del siervo Moisés, aquel tipo de Cristo del Antiguo Testamento que fue el medio, el instrumento que Dios utilizó para poder guiar y dirigir a su pueblo Israel a la tierra prometida. Sabemos que finalmente Moisés, a pesar de la fidelidad que mostró en todo tiempo, hubo momentos de dificultad, de dudas, de incredulidad, pero siempre Dios lo fortaleció.
Lamentablemente, el relato de las Escrituras nos habla que llegó un momento que Moisés no honró a Dios delante del pueblo. Dios le dijo, habla a la roca para que fluyera esa agua, esa leche, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Que golpeó a la roca y no le habló. Entonces, al no honrar Moisés la orden que Dios le había dado, Moisés estaba irritado, Moisés estaba enojado, airado con un pueblo necio y rebelde, parecidos a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que hubo un momento que el manso Moisés, ese hombre tan manso que no había otro como él sobre la tierra, llegó un momento que se airó. Pero hermanos, él tardó casi 40 años en manifestar esa ira, esa irritación contra el pueblo contumaz y rebelde. Probablemente nosotros no hubiéramos tardado ni 40 días y él tardó 40 años prácticamente en manifestar esa ira, esa irritación. Y eso fue suficiente para que Dios no le permitiera a Moisés introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y para aquellos que están familiarizados con el texto, Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, fue el encargado de introducir a Israel a la tierra prometida. Él fue el que hizo este movimiento, este paso de obediencia, este cumplimiento de la palabra de Dios, introducir a Israel a la tierra prometida. Esto entonces nos da a entender que a pesar de la fidelidad que Moisés mostró a Dios durante todo su ministerio y su peregrinaje en el desierto, llegó un momento que demostró no ser perfecto, ¿verdad? Claro, como tú y como yo, no somos perfectos. Es entonces que aparece el cumplimiento de todos los tipos, es decir, el antitipo, que es Cristo. Cuando nosotros encontramos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, es eso, una prefigura de todo aquello que vendrá. Pero Cristo es el antitipo, el cumplimiento del tipo que se manifestó en el Antiguo Testamento. Por eso decimos, Moisés es un tipo de Cristo, David es un tipo de Cristo, el arca de Noé es un tipo de Cristo, porque solo en ese lugar hay salvación, etcétera, etcétera. Y Cristo es el antitipo, el cumplimiento de todo tipo. Entonces, amados, el capítulo 3 de Hebreos tiene precisamente este propósito: demostrar al pueblo hebreo, al pueblo judío, la superioridad de Cristo, nuestro Señor, sobre Moisés. Es interesante y por eso lo manejo en la introducción, porque el pueblo judío esperaba a su Mesías, el pueblo judío anhelaba la llegada de su Salvador, y es entonces cuando Jesús llega cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, pero el pueblo hebreo dice, ¿dónde está el advenimiento de aquel hombre que Dios levantaría para redimir y salvar a su pueblo? El autor de Hebreos entonces dice, es Él, porque Él cumplió todo a la perfección y la obediencia de Cristo fue perfecta, eterna. Cristo obedeció perfectamente en todo, por eso es que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a cualquier tipo de Cristo que hubiera antes en el Antiguo Testamento prefigurado con aquel que vendría a venir, y Cristo entonces cumple a la perfección la voluntad de su Padre. Jesús vino a este mundo a obedecer, a cumplir todo lo que su Padre le había encargado o encomendado. Por eso, mis amados hermanos, es sumamente importante entender esto. Porque si aún el pueblo hebreo, si aún los judíos tuvieron que ser instruidos para reconocer y notar que Cristo Jesús es el cumplimiento perfecto de la obediencia, cuánto más nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestro Señor, que nuestro Salvador y que nuestro Redentor está por encima de cualquier autoridad, está por encima de cualquier líder mundial, está por encima de cualquier precepto religioso o tradicional. Cristo es el Señor y Él es la autoridad de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y tú y yo como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos por lo tanto un compromiso delante de Dios y delante de su palabra de obedecer perfectamente a aquel, a medida de lo que nos es posible, aquel que traspasó los cielos, aquel que llegó a ese tabernáculo celestial, al lugar santísimo, delante del mismo trono de Dios, ofreciendo su propia sangre en rescate por nosotros. Jesucristo, hermanos, Jesucristo es superior. Él es
lo máximo, no hay algo mayor o superior a Él. Es Jesús, amados hermanos, el Salvador de la humanidad. Es Jesucristo el Señor, el Redentor de los hombres. Y el autor de esta carta, de esta epístola a los Hebreos, tiene precisamente esa meta y ese objetivo. Y hoy, mis hermanos, esa es la meta y ese es el objetivo que tenemos. Mostrar cómo nosotros, a la luz y al entendimiento de que ya no servimos a un hombre como Moisés, sino que servimos a Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna, tiene que haber en nosotros un comportamiento, una fidelidad y un seguimiento totalmente diferente al que existió en el pueblo de Israel durante el Éxodo. ¿Qué implica entonces para nosotros esto? Comprender esta verdad. Mucho, hermanos. Porque tú y yo no somos personas que seguimos hombres. Tú y yo seguimos a Dios. Tú y yo seguimos su palabra. Tú y yo seguimos a aquel que con voz de trueno nos llama a seguir sus pisadas, a caminar siguiendo su voluntad en todo momento. Es el verdadero Dios, hermanos. Jesús no es cualquier persona. Jesús es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Es Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Es ahí donde nuestro entendimiento como cristianos tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra manera de pensar. No podemos nosotros conducirnos bajo este entendimiento como si estuviéramos siguiendo a cualquiera, como si nuestra obediencia y nuestra sujeción a Él dependiera de los factores, de las circunstancias que estuviéramos viviendo. Hermanos, Jesucristo es Dios y Jesucristo es el comandante que nos guía, que nos dirige como ejército de Dios, como soldados del Señor, porque Pablo claramente dice, aquel que es tomado por soldado no se enreda en los negocios de este mundo con tal de agradar a aquel que lo llamó. Hermanos, es importante entender qué voz oímos, a qué Dios seguimos, qué palabra creemos, qué promesas tenemos. Porque de esa forma, tu vida, mi vida, caminarán bajo la luz y la sombra de ese entendimiento. Hermanos, démonos cuenta de esto. Es sumamente importante y el autor de Hebreos lo entiende, para que la obediencia del pueblo judío que se estaban convirtiendo al Señor ya no se debiera a aquel hombre que finalmente murió en el desierto, hablando de Moisés, sino de aquel que resucitó de entre los muertos con victoria, con autoridad delante del Señor para vencer el pecado, vencer el poder de la muerte, arrebatándole las llaves del Hades a Satanás y después ascendiendo a la diestra del Padre, sentándose, no porque no haya terminado su obra, Él ya terminó la redención, pero para interceder por nosotros. Es por lo tanto vital entender y comprender a quién seguimos tú y yo. Si tú sigues a Cristo, debes de saber una cosa. Por causa de Cristo, no solamente se nos concede creer en Él, escuchen esto, sino también padecer por Él. Padecerás persecución, padecerás pruebas, padecerás tribulación, padecerás dificultades en tu vida. Eso es lo que dice la Escritura, pero Dios está con nosotros. Porque aquel que va delante de nosotros no es falible como en el caso de Moisés, sino es infalible porque es el Señor. Y ahí debe de estar nuestra confianza, iglesia, en saber a quién seguimos, a aquel que está por encima de toda autoridad, delante del cual todo dominio, toda potestad y toda autoridad y toda rodilla, como enseña Filipenses capítulo 2, se postrará, se doblará y confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor por esto, porque seguimos al verdadero. Y dice así la Escritura. Por tanto, hermanos, santos. Fíjense qué manera de introducir el autor de Hebreos esta sección. Por tanto, hermanos santos. En otras palabras, desde un principio nos está recordando algo. Ustedes son un pueblo apartado. Ustedes son un pueblo separado. Hay un propósito en esto. Ustedes sirvan, se deban, se encomienden a aquel que los dirige. ¿Y quién es? La cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo
Jesús. Tenemos un llamado, hermanos. Y es un llamado celestial, es un llamado divino, apartados para la obra y la gloria de Dios. ¿Qué mayor privilegio se te puede conceder? Probablemente piensas, yo quisiera ser un gran cirujano, yo quisiera ser un gran arquitecto, yo podría llegar a hacer grandes cosas, me gustaría viajar por todo el mundo y conocerlo, pero finalmente de nada sirven esas cosas para la eternidad. Es por lo tanto entender que aunque se nos concede practicar y hacer tantas cosas en la vida, hay un llamamiento supremo para ti y para mí. Es el llamado de seguir a Jesús. Y ese llamado implica que es un llamamiento celestial, es un llamamiento que proviene del Padre, viene directamente del trono. Dios, el Rey de Reyes, sentado en su trono, contemplando los universos o contemplando su creación, las galaxias, delante de Él. ¿Qué dice? Te aparto a ti, te llamo a ti y te separó para su gloria. Solamente medita en eso. Pudo haber pensado en otros, pero puso sus ojos sobre ti. Él está buscando que tú le sirvas fielmente y le sigas sin temor, que tú camines en todo momento tomado de la mano del Padre, tomado de la mano del Padre Celestial, nunca dudando de lo que Él ha hecho por ti. Es Dios el que sostiene nuestras vidas. Es Dios que con una sola palabra creó todo el universo. Una sola palabra bastó para crear el sol, la luna, las estrellas, los planetas. ¿Cómo no cuidará de ti? ¿Cómo no cuidará de mí? Es a ese Dios a quien le debemos fidelidad. Es a ese Dios a quien le debemos continuidad. Es a ese Dios a quien nos debemos. Es a ese Dios a quien debemos someternos. Porque Él es nuestro dueño. Nos compró con su sangre. Y no solo eso, nos ha dado la promesa en su Hijo de la vida eterna. Así que tenemos un llamamiento celestial, iglesia. No lo desprecies. No lo desprecies. No lo demerites. No le des un menor valor del que realmente tiene. Por favor, iglesia, considera el llamado que has recibido. Valóralo, aprécialo, vívelo. Por eso es que nos dice Pablo que consideremos el cuidar con temor y con temblor nuestra salvación, hermanos. Porque es un llamado divino. No es cualquier llamado. Dios te ha llamado a ti. Ahora, el primer versículo dice tantas verdades que nos gustaría profundizar, pero trataremos de estudiar todo el capítulo en los minutos que nos quedan. Dice aquí la palabra del Señor, que Él es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Es decir, aquel que fue enviado en rescate nuestro y que ahora intercede por nosotros. Todo su ministerio, gloria a Dios. De hecho, en el libro de Hebreos, en esta epístola, nos habla del triple ministerio de Cristo, como rey, como profeta y como sacerdote. Él tiene esos tres ministerios y Él cuida de nosotros. Él no ha usurpado un lugar. Él merece el trono y Él está con autoridad ahí. Cuando el rey David perdió en su linaje, en su descendencia, por sus pecados, su negligencia, esa posición en el trono, Dios levantó ese vástago, como lo predicamos la semana pasada. Dios levantó a esa pequeña ramita llamada Jesús, que eventualmente vino y se sentó en el trono eternamente, en el trono de David. Y luego el versículo 2 nos habla de la fidelidad de Jesús. Dice así, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Al que lo constituyó qué? Nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Como también lo fue Moisés en la casa de Dios. En este momento pareciera, ya ves, Moisés es como Jesús. Bueno, la función que desempeñó, sí. ¿Por qué? Porque Moisés fue enviado para rescatar a la nación de Israel, que se encontraba bajo la opresión de Faraón, pero por el otro lado Moisés tiene también la función de interceder con Dios por el pueblo pecador, que constantemente vivía en rebeldía. Ahora, Moisés no solamente pedía por el pueblo, pedía por sí mismo. Algo que Jesús no tenía que hacer, porque Jesús jamás pecó. Ahora sí, porque de tanto mayor gloria que Moisés, ahora sí aclara la superioridad de Cristo y es lo que venimos señalando, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¡Wow! Aquí nos está diciendo el autor de Hebreos claramente que Cristo es el autor. Cristo es el constructor, Cristo es el dueño, Él tiene ese poder bajo su dominio.
Él es el dueño de la iglesia, de la casa, del pueblo. Aquí está diciendo que la casa tiene honra, pero tiene mayor honra el que la hizo, el que la construyó, el que nos creó. Claro, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y esto me recuerda Efesios 2:10, que dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, hermanos. Solo medita, reflexiona en qué lugar y posición te ha puesto Dios y a quién estás siguiendo. Esa es la meta de la enseñanza de hoy, que sepas a quién sigues y que sepas el poder que tiene el Dios que sigues. Porque Él tiene toda potestad y autoridad para sostenerte hasta el final y presentarte delante de Él sin mancha y sin arruga. Si dudas eso, no has creído a la palabra de Dios. Tienes que creer sus promesas, su fidelidad y el poder de aquel que nos llama. Y Moisés dice ahora: a la verdad fue fiel en todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, amados, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora bien, dice, Moisés fue fiel por lo que se había de anunciar. ¿Qué es lo que se iba a anunciar? Pues la llegada del pacto de la ley, la llegada de la ley mosaica, la ley de Moisés, la Torá, lo que entendemos como los 10 mandamientos, lo que entendemos posteriormente como las leyes o las leyes sacerdotales levíticas, todo aquello que implica los 5 primeros libros del Pentateuco de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero hermanos, nosotros vemos aquí que Cristo es superior en la obediencia en todos los aspectos, porque Moisés fue como siervo, y Cristo también vino como siervo, pero tenemos que entender algo: Cristo fue superior en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la casa y porque nosotros debemos depender solamente y únicamente de Él y no de los hombres. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de la ley que vendría. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, es muchísimo más fiel. Pero aquí viene una exhortación. También viene el reconocer y entender si verdaderamente estamos en Cristo. Porque, hermanos, debemos de saber algo en esta mañana. Hay muchos que decimos creer en Cristo, caminar con Cristo, confiar en Cristo, pero a veces nuestros actos lo niegan, lo rechazan. Decimos una cosa, pero nuestros actos caminan de una forma opuesta a lo que hemos confesado. Por eso nos dice: con tal de retener hasta el fin firme la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿En qué se gloría el cristiano? ¿En qué se gloría el pueblo de Dios? En que un día Jesús volverá, traerá justicia sobre las naciones impías y nosotros reinaremos eternamente con Él. Ese es nuestro gloriar, que Jesús venció la muerte y que algún día, aunque este cuerpo tenga que volver al polvo, resucitaremos de entre los muertos y estaremos para siempre con el Señor. Si esa es tu esperanza, si ese es tu gloriarte, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, hermana, porque estás confiando en aquel que puede resucitarnos de entre los muertos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, y eso apelo hoy, iglesia, escuchen bien, hermanos y hermanas, si hoy oyes su voz a través de esta palabra, entonces no endurezcas tu corazón. Que tu corazón no se endurezca. Que tu corazón no le dé la espalda a las verdades de la palabra de Dios, a su poder y autoridad que tiene sobre ti y sobre mí, sobre todo sabiendo quién es el que guía nuestros pasos. Es el Señor. Como lo anunciamos desde el principio, nosotros no seguimos a un hombre. Nosotros seguimos al Hijo del Hombre, a Jesucristo, al Dios verdadero que está a la diestra de su Padre y que volverá por nosotros. Hermanos, esta vida, el apóstol Pedro la compara como un simple peregrinaje. Estamos de paso en este mundo, estamos solamente por un tiempo, estamos caminando todos hacia la eternidad, sea con Cristo o sin Él, pero todos vamos hacia el mismo destino y hacia el mismo final. La única diferencia va a ser lo que se determinó en esta vida. ¿Estuve en Cristo o no estuve en Cristo?
oír su voz, no endurezcas tu corazón. Como la provocación de aquel pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor. Me probaron. Fíjense qué fuertes expresiones. Fue un pueblo que probó a Dios. Y Dios dice, yo les mostré mi fidelidad. Tenían frío, les envió una columna de fuego. Tenían calor, les envió una nube para que les proteja. Tienen hambre, les envío el alimento. Se quejan, les doy ahora carne. Hermanos, probaron a Dios. ¿Y saben cuál fue el resultado? Dios mostró su fidelidad, su amor a su compromiso, a su propia palabra. Porque la palabra de Dios, cuando Él dice algo, Él la compromete con todo. El problema estuvo que ese pueblo siempre fue rebelde y contumaz, siempre quejándose, siempre diciendo que Dios no estaba con ellos, que estaban mejor como estaban antes. Y entonces Dios se irritó, Dios se molestó con ellos y dijo, hasta aquí, y envió serpientes de bronce, serpientes ardientes al desierto, y mordían a los israelitas, y cuando eran mordidos, morían, y murieron miles por su pecado y su rebeldía. Pero Moisés intercede. Dios, ten misericordia, que tu pueblo perece. Y Dios responde favorablemente y le dice a Moisés, levanta o erige un asta con una serpiente de bronce. Y cuando todo aquel que sea mordido volteare o mirare hacia esa asta, hacia esa serpiente, entonces serán sanados. Hermanos, ahora tú y yo tenemos la posibilidad de ser sanados eternamente. Y no me refiero a una enfermedad de este cuerpo. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, vamos a morir. Ni vamos a alargar, ni vamos a disminuir los días que Dios ha determinado para ti y para mí en esta vida. No lo podemos cambiar. Por supuesto, podemos cambiar cómo llegamos a ese día. Si llegamos con mejor salud o con una peor salud, con los cuidados, ejercicio y todas las cosas que tengamos que hacer. Debemos ser diligentes también. Pero el día que Dios ha establecido, tu muerte y mi muerte, ese día llegará cuando Él lo determinó, no cuando nosotros lo determinemos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que descansar en eso, en que hemos puesto nuestros ojos ya no en una serpiente de bronce levantada en el desierto, sino en el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que fue clavado en una cruz para darnos perdón y vida eterna, hermanos, salvación perpetua para ti y para mí en Jesucristo. Ese es el regalo más grande de Dios a través del Evangelio. Aprécialo, valóralo y vive con esa verdad y vive por esa verdad. Vive para la gloria de Dios. Que cuando tú llegues a anciano o a la edad que Dios ha determinado tu límite de habitación sobre esta tierra, puedas mirar hacia atrás y digas, viví para Cristo y mi vida valió la pena. Ese es el objetivo y la razón por la cual sirves al Señor. No para servirte a ti. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a los demás y a poner su vida por muchos. Gran ejemplo de aquel que nos llama, gran ejemplo de aquel que se da testimonio en este pasaje de la fidelidad por sobre todas las cosas a Dios. Se disgusta el Señor, dice el verso 10, contra esa generación y dijo, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjense qué tremendo testimonio da el Señor. Por cuanto en su corazón hay vagancia, se distraen con las cosas del mundo, piensan solo en cosas vanas, entonces, hermanos, su corazón se desvía de tal manera que el resultado es no conocer los caminos de Dios. Caminaron con Dios, caminaron con el siervo de Dios, escucharon a Dios, vieron las manifestaciones de los milagros de Dios, pero no conocieron los caminos del Señor. Por eso Jesús deja muy en claro, hay dos puertas y dos caminos. Una es la puerta ancha, que lleva al camino ancho, que lleva a la perdición, y muchos lo hallan y transitan por él. Pero hay una puerta estrecha, la cual los lleva a un camino angosto, que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Tienes que hallarte tú, si verdaderamente estás caminando por ese camino angosto.
Y a ese camino angosto no hay otra forma de entrar más que por la única y verdadera puerta, que es Cristo Jesús. Y entonces el Señor dice, por tanto juré en mi ira, la ira santa de Dios, no entrarán en mi reposo. Y entonces viene la exhortación que nos da el autor de Hebreos, después de concientizarnos con todo lo que hemos dicho hasta este momento. Viene el propósito de la enseñanza. Miren, hermanos, miren, que no haya en ninguno, hermanos, hermanas, que están escuchando esta enseñanza. Examinemos nuestro corazón a la luz de la exhortación que viene a continuación. Por favor, sé honesto, sé honesta con tu corazón en este momento. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y los tiempos difíciles aumentarán, no van a disminuir. No crean, amada iglesia, que las cosas van a volver a su normalidad en las cuales nosotros estamos viviendo hace unos meses. No, las cosas cada vez se complicarán más, las cosas cada vez serán más difíciles y sobre todo para aquellos que verdaderamente amamos al Señor. Y entonces dice aquí, cuidado, no sea que haya incredulidad. Ahora, ¿eso significa que no creas en Dios? No. Significa que no le creas a Dios, que no le creas a sus palabras, que no le creas a sus promesas, que no creas a aquel que está dirigiendo y guiando tu camino en el Señor. Porque ya no sigues a Moisés o no sigues a cierto hombre, sino que no has puesto tus ojos en Cristo y no estás caminando en su camino. Cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad y dudar del poder, de la provisión y del cuidado de Dios en medio de cualquier circunstancia. Nada ni nadie nos debe apartar del llamado celestial, como acabamos de aprender hoy, que tenemos como pueblo de Dios. Tenemos un llamado específico, tenemos el llamado de servir a Dios, no a servir a una imagen, no a servir a una iglesia que se crea o no se crea la iglesia de Dios, no, a llamar al Señor, al verdadero Dios, vivo y verdadero. Entonces dice, antes, exhortémonos los unos a los otros. ¿Saben? La intención de esta enseñanza y todo tipo de enseñanza similar nunca es condenar, nunca es juzgar, nunca es atacar, nunca es decir, ¿por qué no crees? ¿Por qué no confías? No, sino más bien una exhortación, un llamado a que tú y yo nos aferremos, a la palabra del Señor, a sus promesas, a Cristo el Señor, nunca dudar más de Él. El pueblo en el Éxodo dudó, se quejó, murmuró. Hubo incredulidad según este texto y por eso les vinieron las consecuencias. A Job, por ejemplo, por causa del temor a todo lo que él tenía, le sobrevino lo que él temía. Y así sucesivamente, amados hermanos, nosotros nos vamos a encontrar en diferentes pruebas de fe. Y tenemos que salir vencedores, no en nuestras propias fuerzas, sino de la mano de aquel que es el vencedor, de Cristo. Eso tenemos que entender, iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo de fe y tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y creer a sus promesas y no tener un corazón incrédulo que siempre dude en las promesas del Señor. Nos exhortamos cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo, hermanos? Hoy. La exhortación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Pero hoy hay oportunidad de que examines tus caminos y digas, ¿realmente ando en el camino del Señor? ¿Realmente vivo para la gloria de Dios? ¿Realmente dependo del Señor en todo lo que hago? ¿O he vivido lejos del Señor con mis ojos puestos en las cosas que acontecen en el mundo? Por tanto, hermanos, debemos exhortarnos para que ninguno de nosotros, escuchen por favor la razón, y es muy válida que me escuchen hoy, hermanos, para que ninguno se endurezca en sus corazones, ¿verdad? Por el engaño del pecado. ¡Wow! No debemos ignorar, por lo tanto, las maquinaciones de nuestro enemigo, de Satanás. No debemos ignorar que vivimos con ataques espirituales
Debemos de reconocer que somos un pueblo espiritual, templo y morada del Espíritu de Dios, y que hay ataques, influencias espirituales alrededor de nosotros, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, tú y yo tenemos que echar fuera de nosotros, en el nombre del Señor, todo pensamiento de duda, todo pensamiento de incredulidad, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a los pies de Cristo, como enseña 2 Corintios capítulo 10, y decir: Señor, hay dudas, hay temor, hay circunstancias que me quieren alejar de tus caminos, pero Señor, aquí estoy, ayúdame. Ese es el corazón que dice: yo quiero depender de Dios, yo quiero creerte, Señor, yo quiero tomarme de tu mano y no vivir como ese pueblo que dudó, sino un pueblo que cree en ti. Porque somos hechos, dice aquí a partir del verso 14, participantes de Cristo, hermanos. Somos hechos participantes de Cristo. Y yo ayer leí una frase de Charles Spurgeon que impactó mi corazón y dice: ¿cómo pretendes ser honrado en este mundo cuando este mundo crucificó a tu Salvador? ¡Wow! Así que, hermanos, nosotros debemos retener hasta el fin. Dice: con tal que hay una cláusula, hay un propósito. No es cuando yo era cristiano, no es cuando yo me congregaba, no es cuando yo obedecía, cuando yo participaba en las cosas de la iglesia, pero ahorita todo ha cambiado, es un nuevo mundo, todo es diferente. No caigas en ese engaño, iglesia. No caigas en ese engaño. La palabra de Dios no ha cambiado, su voluntad no ha cambiado. Tú y yo tenemos que seguir igual, predicando el evangelio de la misma o mayor fidelidad como Dios lo ha pedido a nosotros. Por eso dice: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¡Wow, hermanos! ¡Gloria a Dios! Dale gloria a tu Señor, que te está exhortando y me está exhortando, porque es la espada cortante de 2 filos que habla en nuestros corazones y nos dice: no dudes de mí, no dudes de mis promesas, no dudes de mis palabras, porque yo estoy contigo y te fortalezco, dice el Señor. Aleluya. Y entre tanto, ¿qué se dice entonces? Si oyes hoy su voz, nuevamente habla el ejemplo del desierto. En otras palabras, nos lo vuelve a decir el Señor hoy por segunda vez: no endurezcas tu corazón, como en los días de la provocación en el desierto. Y hace una pregunta el autor de Hebreos, y me imagino que es una pregunta que el Espíritu de Dios inspiró para que nos lleve a una reflexión al respecto. Y dice: ¿con quiénes o quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Y pregunta: ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¡Wow, hermanos! ¿Saben? A lo largo del Éxodo, el pueblo de Dios tuvo padecimientos, tuvo pruebas, dificultades, muerte. Dios estuvo ahí con ellos siempre. A favor de ellos o en contra de ellos, todo dependía de la obediencia. Ahora tú y yo podemos decir: gracias a Dios que no es Moisés el que nos guía, sino Cristo. Porque Él nos ha dado vida eterna y por su obediencia y por su perfección, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Podemos dar gracias a Dios por eso. Pero entonces viene un llamado a la exhortación mayor, porque Cristo ya nos ha justificado. Cristo ya quitó toda condenación. Ya no hay maldición para el pueblo de Dios, iglesia. Ya no hay yugo, ya no hay esclavitud, porque en Cristo somos verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios te ha libertado, eres verdaderamente libre y tienes que creerlo con todo tu corazón y tener esa confianza que desde el principio has tenido hasta el final. Porque lo que vivamos, lo que padezcamos, no se compara con el gran peso de gloria que ha de manifestarse. Y entonces, en estas preguntas, el autor de Hebreos nos lleva a esa reflexión. ¿Con quiénes se airó? ¿Con quiénes se irritó? ¿Con quiénes se disgustó? Y por 40 años, con aquellos que desobedecieron. Y esta es la exhortación, amado hermano, amada hermana, en esta mañana. No sea que Dios te encuentre desobedeciendo a su palabra por temor a la muerte y por temor a las cosas de esta vida.
No sea que Dios te encuentre así, sino más bien exponiendo y reconociendo nuestra debilidad y diciéndole, Señor, perfecciónate en mi debilidad, perfecciónate en mis dudas, perfecciónate en mi incredulidad, porque entonces me tomaré de tu mano, Señor. Y aunque vengan todo este tipo de vientos, de dificultades a mi alrededor, yo me sostendré de ti, para no ser como este pueblo incrédulo que dudó del Señor, sino todo lo contrario, fortaleciéndonos en Dios. Yo recuerdo una vez que un hombre iba a ser sanado, y Jesús le dijo, ¿crees? Le dijo, pues creo, ayuda a mi incredulidad. Saben, a veces somos incrédulos, a veces nos falta esa capacidad de creerle a Dios y a todos nosotros. Pero el clamor de ese hombre fue, ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que hoy podemos clamar de esa misma forma, para no ser hallados igual que este pueblo del Éxodo, sino todo lo contrario, ser hallados como hombres y mujeres que a pesar de las pruebas y dificultades y vicisitudes que atravesamos en este mundo, decimos, Señor, yo descanso en ti, yo confío en ti, yo me tomo de ti. Toma esto en tu corazón, hermano. Toma esto en tu corazón, hermana, como una promesa de Dios, como una exhortación de su Espíritu Santo en esta mañana que nos dice, levántate, iglesia, levántate. No te intimides ante los Baales, no te intimides ante las pestes, no te intimides ante los faraones, porque en todo eso el Señor tiene a su pueblo protegido y guardado, porque fiel es el Señor. Amada iglesia, a Dios sea la gloria. Y cierra entonces el verso 19 diciendo, y vemos entonces que este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del Éxodo, ese pueblo desobediente, no pudieron entrar a la tierra prometida, esa generación que murió en el desierto. Entraron sus hijos, pero esa generación ya no entró. Y aquí nos dice por qué. Por causa de incredulidad. Wow. ¿Se ve la palabra, hermanos? Sí, pero es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice Dios en su palabra. Y nosotros tenemos que, por lo tanto, reconocer y entender que Dios está con nosotros en todo momento. Mis amados hermanos, a Dios sea la gloria en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad y el privilegio de estar acompañándoles en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Y quiero recordar a mis hermanos también que aquellos que tienen hijos, en unos cuantos minutos comenzará su clase para que puedan disfrutarla. Vamos a orar y demos gloria al Señor. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias. Pedimos, Señor, hoy que visites nuestras vidas, que visites a tu iglesia, que nos ayudes a hacer tu voluntad y que nunca olvidemos quién eres tú. Padre, gracias por la exhortación de hoy. Llévanos a ser un pueblo que te cree, un pueblo que confía en ti, un pueblo que depende de ti, porque tú eres santo, digno y bueno. Y a ti damos toda gloria hoy, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Gloria